Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Que la paz de Dios sea contigo. Mi nombre es José Elmer Pacheco y el mensaje del día de hoy se titula ¿Qué pasará con los enemigos de Cristo? Y está basado en nuestro folleto titulado Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que se encuentra que se va a encontrar, todavía no, pero se va a encontrar en el website de la iglesia, www.iglesiadecristosilverspring.org. Pero hoy lo hemos titulado ¿Qué pasará con los enemigos de Cristo? Y antes de que fuera arrebatado al cielo, este Jesús, podemos ver en Mateo 28, 18 al 20, lo que dice. Jesús se acercó, es decir, a sus apóstoles, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es por esto, vean, que desde el inicio de la iglesia de Cristo, los apóstoles se encargaron de decirle a toda persona que Jesús es el Señor. Ahí lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 3, cuando Pedro le dijo a la multitud judía, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y también se lo dijo a los gentiles en Hechos capítulo 10, versículo 42, diciendo, y nos mandó Jesús que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y también se nos menciona en Romanos 14, 9, que esa es una de las razones por las cuales Él murió y resucitó. Fíjense ahí dice Romanos 14, 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces uno puede ver bien claro, que queda claro siempre que se predica el Evangelio, que Jesús es el Señor. El día de hoy, lamentablemente, muchos menosprecian el señorío de Jesús, porque erróneamente piensan que Él ya está reinando en su trono de gloria, no haciendo nada ante tanta injusticia, inmoralidad y maldad en el mundo. Vea, es como en los gobiernos el día de hoy. Si alguien lo ponen de presidente, de gobernador o algo así, pues quieren que haga su trabajo, que haga justicia, que elimine a los malos y todo eso. Entonces, lamentablemente, a veces las personas piensan que Jesús ya se encuentra en el trono de gloria haciendo exactamente eso. Y no, Él ahorita se encuentra en el trono de la gracia. Y es por eso que el Padre arrebató a su Hijo, para que Él esté por un tiempo ejerciendo su sumo sacerdocio en el trono de la gracia para interceder a favor de los que obedecen el Evangelio. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces es bien importante darnos a entender esto, que ahorita estamos en un periodo de la gracia, el cual podemos confiadamente llegar al trono de la gracia y pedir socorro, pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 8, aclara que todavía no se cumple lo que dice Salmo 8.6 acerca de la justicia que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Salmos 8.6 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, Hebreos 2.8, hablando de esa cita, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y luego dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, queda bien claro que su autoridad va a ser absoluta y que todo va a estar bajo su control. Pero ahorita vemos que todavía no es el tiempo en el cual se va a cumplir esa profecía. Entonces es bien importante comprender esto. Ahí si nos vamos a Mateo 25, 31 y 32, aquí sí, aquí es cuando entonces Él va a bajar y sentarse en el trono de gloria para entonces ejecutar juicio. Mateo 25, 31 y 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces es cuando, como dice Apocalipsis 12:5, regirá con vara de hierro a todas las naciones. El periodo de la gracia en aquel entonces ya se habrá terminado
Y la iglesia de Cristo habrá heredado el reino de Dios, como dice Mateo 25:34. Ahora, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice que la iglesia será arrebatada al cielo, donde se celebrarán las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Pero una vez que se celebre esa unión gloriosa, descenderemos con Jesús y seremos testigos del fatal destino de los enemigos de Jesús. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, explica lo que Jesús le va a hacer a sus enemigos en su venida. Dice así, el versículo 11, entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasando al versículo 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, otro pasaje que habla acerca de cómo la bestia va a ser derrotada por Jesús en su venida, viene siendo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí en Apocalipsis decía con la espada de su boca, aquí se menciona, ¿verdad?, con el espíritu de su boca. Ahora, otra cita que habla de lo que le pasará al ejército enemigo es Zacarías capítulo 14, versículo 12, que dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos, sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ahora, después de esto, Jesús heredará el trono de David, su padre. Como dice Lucas 1, 32 y 33, se sentará sobre su trono de gloria, como dice Mateo 25, 31, y le concederá a sus apóstoles 12 tronos para que reinen en Israel, como dice Mateo 19, 18. Y el resto de los cristianos regiremos a las demás naciones, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Ahora, es entendible, ¿verdad?, que uno piense pues, que no quedó nadie con vida, ¿verdad?, después de todo lo que le pasó a los enemigos de Jesús en su venida. Pero sí habrá sobrevivientes, y eso lo menciona Zacarías capítulo 14, versículo 16 y 17. Explica, ¿verdad?, cómo van a ser sometidos bajo sus pies. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Así de simple, ¿verdad? ¿No quieres adorarlo? No lluvia para ti. Entonces la manera en que Él va a sujetar, ¿verdad?, con vara de hierro a todas las naciones, es decir, todos van a tener que adorar a Dios. Ahora, ¿cuándo se cumplirá todo esto? Bueno, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús cuándo restauraría el reino de Israel, Él les respondió esto en Hechos capítulo 1, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y eso mismo dijo Jesús, refiriéndose acerca de su segunda venida. En Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y es que viene siendo el Padre el que le va a indicar a Jesús
¿cuándo puede comenzar a someter a sus hijos? ¿Cuándo puede someter a sus enemigos bajo sus pies? En Salmo 110:1 es donde se encuentra esa primera referencia de la que estamos hablando el día de hoy, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, cuando en Hebreos capítulo 10, versículo 13, dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, no significa que las cosas van a mejorar antes de su venida. Al contrario, Jesús mismo dijo que iban a empeorar tanto que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Lo menciona Mateo 24:22. Entonces, la manera en que el Padre pone a sus enemigos por estrado de sus pies es diciéndole a Jesús cuándo puede ya bajar a rescatar a los suyos y a vengarse de sus enemigos. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 25, podemos leer el orden de las cosas. Versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, cuando va a entregar el reino al Padre es cuando ya Jesús ya haya dominado sobre todos ellos. Versículo 25 explica: porque preciso es que Él, o sea Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, por lo tanto, el día de hoy quiero mencionarte algo. ¿Qué tal si mejor nos rendimos a los pies de Cristo de una manera voluntaria? Porque ya sabemos lo que le va a pasar a los enemigos de Jesús. Entonces hay que reconocer el señorío del Señor Jesús. Hay que reconocerlo a través del bautismo, para que Él no nada más sea tu Señor, el cual ya es el Señor de vivos y de muertos, sino que para que también Él sea tu Salvador. Entonces te invitamos pues a nuestro website, iglesiadecristo.silverspring.org, y ahí también te invitamos a compartir estos videos con tus contactos. Que la paz de Dios sea contigo. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.